Breve editorial de la píldora. El pasado viernes 13 de diciembre vimos convertido en embajador de Colombia en Tailandia al abogado Daniel Mendoza, quien además de ser conocido sobre todo por dirigir y protagonizar una serie web llamada Matarife, el día del anuncio de su nombramiento se hizo conocido además por ser el autor de una decena de trinos, exhibidos por sus detractores cual trofeo de cacería, en los que supuestamente hablaba de su gusto por drogar y violar mujeres, abusar de menores y un largo etcétera de expresiones vulgares, degradantes y asquerosas, pero sobre todo escandalosas. Quienes replicaron los trinos lo hicieron a veces mostrando fechas que oscilaban entre el año 2013 y el año 2015, otros lo hicieron sin que se viera ninguna fecha, dando la impresión de que se trataba de trinos recientes. Otros más los replicaron asegurando que no eran trinos de Mendoza, sino apartes de las afirmaciones hechas por los personajes de una novela escrita por él, llamada El Diablo es Dios, y algunos más lo hicieron acompañándolas de fotografías de Mendoza desnudo frente a un espejo. Todo muy desagradable, todo muy confuso y muy absurdo, sobre todo porque lo que menos estaba importando en las críticas que se le estaban haciendo al nombramiento era la nula experiencia diplomática de Daniel Mendoza, es decir, su nula idoneidad para ejercer el cargo, lo cual tendría que haber sido desde el momento cero la principal razón para señalar que el presidente Gustavo Petro se estaba equivocando con esa decisión, pues estaba agregando a su lista de pésimos mensajes entregados a la nación uno más, justo antes de cerrar un tumultuoso año. Quizás ese pequeño detalle no le estaba importando a nadie, porque total ya estamos acostumbrados a ver las embajadas como los premios que los presidentes les dan a quienes los han apoyado en algún momento, o porque ya alguna vez vimos al embajador de Colombia en Chile del gobierno Uribe, Salvador Arana, procesado por la desaparición forzada y el homicidio de Eudaldo León Díaz, alcalde de El Roble Sucre. Y también vimos al embajador en Uruguay del gobierno Duque, Fernando San Clemente, siendo investigado por el hallazgo de un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de su familia. ¿Qué es el hecho de no tener experiencia diplomática comparado con semejantes prontuarios? Una nimiedad. Pero además, ¿qué es una oda a la violencia contra la mujer y la pedofilia, haciendo uso de un lenguaje casi pornográfico, comparado con estar vinculado a una estructura paramilitar o ser un narcotraficante de cuello blanco? Lamentablemente, no importa la gravedad comparativa, pues lo único que cuenta es que es algo mucho más efectivo para llamar la atención, algo más escandaloso e indignante, aunque esa indignación, al igual que pasa con el accionar criminal, se quede en la gritería en redes. En un país tan mojigato, tan religioso y tan de doble moral como en el que estamos, pero sobre todo en el que se hace tan poco para defender a las mujeres de la violencia basada en género, ¿qué tanto de la indignación que levantaron los supuestos trinos de Mendoza tenía que ver realmente con reivindicar la lucha contra la violencia machista? ¿Y qué tanto tenía que ver con la bobería de no poder leer palabras que, si repito aquí, seguramente me desmonetizan el video? Lamentablemente, repasando a vuelo de pájaro cuáles suelen ser las reflexiones que nos muestran las redes sociales en torno a la violencia basada en género, estoy un 80% segura de que en la reacción que vimos primó más la mezcla de morbo y mojigatería que un verdadero compromiso con la lucha contra la violencia basada en género o la explotación sexual infantil. Digo esto sobre todo porque al final del día parecía quedar cada vez más claro que los textos en verdad eran apartes de la novela de Mendoza, que fueron utilizados en X para promocionarla y que de hecho eran diálogos pronunciados por personajes ficticios que Mendoza creó para hablar de gente real que él conoció en el Club El Nogal, y ni así cesaron las asociaciones entre los textos y la presunta misoginia y retorcida vida sexual de Mendoza como razón predominante para cuestionar su nombramiento. Habría que leer completa la novela para corroborar 100% esta versión y publicar fotografías de los apartes, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Eso es solo una parte de este editorial. Poner sobre la mesa el hecho de que los artífices de la asquerosa guerra que se libra en redes sociales saben que nos altera más pensar en ser representados por un diplomático vinculado a un imaginario porno que ser representados por uno que no sabe lo que hace allá, o que si sabe lo que hace, igual está vinculado con el paramilitarismo o el narcotráfico.
Saben que ese es un anzuelo demasiado atractivo y que además ofrece la posibilidad de instrumentalizar las luchas feministas, así como el tremendo músculo comunicativo que han desarrollado. Al día siguiente, Mendoza publicó un video declinando la oferta, explicando en detalle las fechas de publicación de su novela y el uso que se hizo de apartes de esta para promocionarla, pero sobre todo dejando claro que decidió apartarse del asunto para proteger su derecho a expresarse como quiere y no tener que taparlas con el bozal de las buenas costumbres diplomáticas, su necesidad inaguantable de decir la verdad. No hizo ni una mención a su inexistente experiencia diplomática o al evidente daño que su nombramiento le estaba haciendo a la credibilidad del proyecto progresista, liderado y saboteado al mismo tiempo por el presidente Gustavo Petro. Y aquí es donde viene la otra parte de este editorial, quizás la más lamentable. Porque aunque Mendoza se apartó, cuando lo hizo ya era demasiado tarde y el presidente ya había salido a defenderlo, de nuevo no solo sin mencionar su experiencia para ser nombrado o alguna razón de peso para justificar el nombramiento, sino además entrando en el tsunami moral montado en redes, pero no para sostener una conversación mínimamente decente sobre la violencia contra la mujer que se había destapado con los trinos, sino para defender su decisión presentándose como un libertario progresista que no prohibiría hacer el amor porque no es ni Pinochet ni Uribe, reduciendo todo a ser un defensor del amor y una veintena más de frases ridículas que insultan la inteligencia de cualquiera que esperara una argumentación decente sobre el nombramiento, pero sobre todo insultando la inteligencia de las mujeres que, feministas o no, cada vez tenemos más claro que cuando se trata de darle un lugar a nuestras luchas en los nombramientos que hace el gobierno, el presidente Gustavo Petro ha decidido mirar para otro lado. Y entonces, a la equivocación de decidir darle una embajada a Daniel Mendoza y comunicarlo en el peor momento posible, es decir, justo cuando podía estar brillando la buena noticia del crecimiento económico que el país tuvo este año, o cuando podía estar exponiendo los múltiples problemas que trae el hundimiento de la ley de financiamiento, se suma la equivocación de creer que no le va a salir cara la reiterada traición al movimiento feminista o la fanfarronería y condescendencia con que se dirige a las mujeres cada vez que uno de estos dignos reclamos aparecen en la conversación. Se equivoca el presidente Gustavo Petro si cree que la paciencia tanto de las mujeres como de los hombres que votaron por el proyecto progresista no tiene límite y que todo ese capital electoral construido durante más de 3 décadas no se va a hartar de él como se hartó de los representantes de los proyectos de ultraderecha que nos han gobernado durante mucho más tiempo y que nos acostumbraron a ver la corrupción, la narcoparapolítica, el abuso de poder y el saqueo como las credenciales básicas infaltables para ser un líder colombiano en el poder. Se me ocurre que lo único positivo dentro de esa larga lista de equivocaciones sea la posibilidad de comprender y abrazar en toda su dimensión la orfandad política desde la cual tanto la lucha feminista como el proyecto progresista tendrán que seguir construyendo cimientos, pues ciertamente, aunque siguen siendo frágiles, al mismo tiempo siguen siendo una tentadora fuerza capitalizable por cualquier ideología. Todas y todos sabemos que la derecha más rancia del país y los delfines más prehistóricos se relamen con cada equivocación de este gobierno y caen en la equivocación de creer que bastarán los errores cometidos en 2 años por el primer gobierno de izquierda para que todos los colombianos, progresistas o no, feministas o no, olvidemos todos los errores, todos los saqueos y todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de 200 años por gobiernos conservadores, falsamente liberales, de derecha y de ultraderecha. Ojalá el presidente Gustavo Petro logre hacer un balance de las equivocaciones cometidas durante este año y logre establecer una manera de cometer muchos menos en lo que le queda de gobierno, así como una manera mucho más respetuosa de dirigirse a sus votantes y no votantes, pues el 2025 será un año enteramente dedicado a hacer ese balance y cada vez nos resulta menos temible la idea de asumirnos huérfanos. Esa sería la editorial de hoy. Si les gusta, compártanla, dejen un comentario, dejen un like. Si quieren apoyar al canal, suscríbanse, activen la campanita, busquen el botoncito de donaciones y atentos en mis redes sociales para que les cuente qué viene de aquí hasta el otro fin de semana con la píldora.